en el libro de Lucas capítulo 5, verso 17 en adelante. Dice la Sagrada Escritura: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Alabanza y gloria al nombre del Señor. Pueden tomar sus lugares. Dice la Sagrada Escritura que Jesús estaba en Cafarnaum, un lugar portuario donde él había hecho su habitación. Y dice la Escritura que estaba ahí en un día enseñando, porque la enseñanza del Señor es amplia y profunda. Y lógicamente, en aquellos tiempos, muchos tuvieron el gran privilegio de poder escuchar la palabra de Dios en labios de Jesucristo. Y definitivamente, la enseñanza de Jesús atraía gentes, atraía multitudes. Y cuando alguien sabía que en algún lugar iba a estar Jesús, los unos a los otros se compartían esta noticia y acudían a estas reuniones donde el Señor Jesús estaba. Y qué maravilloso es saber que hasta el día de hoy Jesús sigue enseñando a través de su palabra. No importa cuántos estén oyendo, pero lo que oyen es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice la Escritura que ahí en esa reunión se reunieron personajes como eran los doctores de la ley y como eran los fariseos. Dos organizaciones, dos grupos importantes en el tiempo del Señor. Y los fariseos se llamaban a sí mismos separados, o también se decían los Geberim, que quiere decir compañeros. Este grupo no se sabe exactamente cuándo surgió, pero algunos creen que este grupo se desprendió del grupo de Judas Macabeo en el año 162 antes de Jesucristo. En el tiempo del Señor Jesús, esta organización, este grupo de fariseos, era un conjunto opuesto a Jesucristo. Se oponían a su ministerio, se oponían a las cosas que hacía,
se oponían al mensaje de Jesús. Y en varias oportunidades, el Señor Jesús tuvo que llamarlos hipócritas, porque ellos pensaban que eran un grupo apartado del mal y que ponía en práctica las cosas de Dios. Pero era un grupo religioso y al mismo tiempo político. Y siempre se opusieron al Señor Jesús. Sin embargo, el Señor Jesús tuvo paciencia y el Señor Jesús a muchos los atendió. De hecho, el Señor Jesús comió con algunos fariseos y atendió algunas de sus necesidades. Y de hecho también, algunos de los fariseos llegaron a creer en Jesús y apartarse del mal. Uno de estos maestros de Israel llegó a Jesús de noche y le dijo: sabemos que nadie puede hacer estas señales si Dios no fuere con él. Y era un hombre importante. Así que este grupo de fariseos y doctores de la ley estaban en aquella reunión en Cafarnaúm, escuchando y recibiendo la palabra del Señor Jesús. Pero hay algo importante que me llama la atención en estos versículos. Y es esa frase maravillosa que dice: en medio de esa reunión, el poder de Dios estaba en Jesucristo para sanar. Y yo quiero pensar en esta hora en que debemos de aprovechar el momento cuando el poder de Dios está presente. La Biblia nos dice en el libro de San Juan cómo en el estanque de Siloé se movía el agua de vez en cuando. Dios dice que enviaba un ángel para remover las aguas de aquel estanque, donde habían paralíticos, ciegos, enfermos, atribulados, acongojados. Y la Escritura dice muy claramente que cuando el agua se removía, cualquier persona que se tiraba en primer lugar hacia esa agua, salía sano. Dios en su bondad y en su misericordia permitía que hubiera un día en que un ángel descendiera y moviera esas aguas para salvación y sanidad de aquella persona que se tiraba por primero a ese lugar. Y así también nosotros debemos de aprovechar el momento, no solamente cuando Dios revuelva las aguas, sino cuando su poder esté presente. El poder del Señor Dios Todopoderoso estaba en Jesucristo, específicamente en esa hora para sanar. En algunas oportunidades el poder del Señor está para enseñar, para salvar, para redarguir, para ayudar a algunas personas que tienen algún problema o que traen algún problema a la reunión cristiana evangélica. Aunque nosotros no vemos ahora al Espíritu Santo o a Jesús o al Dios mismo estar presente, pero por sus obras, por sus hechos, por sus maravillas, sus prodigios, sus señales, sus portentos, entendemos que el poder de Dios está ahí para ayudar, para restaurar y bendecir a tanta gente que se acerca a Dios con la finalidad de recibir algo de Dios. Mi pregunta en esta hora es: ¿los doctores de la ley y los fariseos estaban ahí para recibir algo de Dios? Definitivamente que no. Algunos fariseos y doctores estaban ahí para juzgar al Señor Jesús, para hacerle caer en tentación en alguna palabra, para tentarlo, para que el Señor Jesús se sintiera mal, para hacerle la vida imposible al Señor, o para capturarlo en alguna palabra de algún mensaje que Él estaba dando. Pero en la perfección del Señor Jesús, en su divinidad aquí en la tierra, el Señor Jesús no iba a fallar. Muchas personas hoy en día
deberían de acercarse al templo o algún lugar donde se esté predicando el evangelio, pero no deben de acercarse para tentar a Dios o para escuchar el mensaje de la palabra de Dios como una rutina, o de escuchar el mensaje de la palabra de Dios como algo que se tiene que dar en el mensaje, como una parte de una liturgia o como una parte de una programación. Absolutamente que no, no y no. El que se acerca a Dios para escuchar su palabra debe de poner atención, poner su corazón y poner su solicitud para recibir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Recordamos en este momento a María y Marta, dos hermanas que en su casa recibieron a Jesús. Pero Marta dice que se fue a la cocina a ocuparse de la comida y de sus trastos. Pero María inmediatamente vio que Jesús llegó a su casa y lo entraron a su sala y le dijeron que se sentara. Jesús empezó a hablar, y cuando empezó a hablar cosas interesantes, dice que María prefirió ir a los pies del Señor Jesús para escuchar su palabra. Y Jesús dijo: la palabra que María ha recibido no se le va a quitar. En este tiempo deberíamos de aprender a escuchar el mensaje de Dios, porque Dios quiere hablar con nosotros. ¿Qué provocó el poder de Dios en aquel lugar donde estaba Jesús, en Cafarnaúm, donde había mucha gente? Dice la Escritura que provocó fe. Provocó fe. Aunque había mucha multitud, y la multitud la encontramos como un estorbo, porque todos se aglomeraron para escuchar al Señor, pero en aquel lugar el poder de Dios provocó fe. Si nosotros podemos notar, habían 4 hombres que empezaron a sentir fe y se acordaron que a cierta distancia de donde ellos estaban había un hombre que también tenía una necesidad. Y estos hombres se pusieron de acuerdo en la palabra y en la fe. Y dijeron: ¿por qué no vamos a traer a aquel hombre, aquel nuestro amigo? Porque creemos que el Señor Jesús puede sanarlo, puede levantarlo, puede restaurarlo. Y la Biblia nos dice que ellos fueron a traer a su amigo. Y cuando fueron a hablar con aquel amigo, seguramente le dijeron: levántate, mira, vamos a llevarte a una reunión donde está el Señor Jesucristo. Y sentimos que el Señor Jesucristo puede hacer algo por ti. ¿Tú lo crees? Y aquel hombre dijo: pues si ustedes lo creen, yo también lo creo. Y se puso en las manos de aquellos hombres. Y dice la Biblia que aquellos hombres trajeron al amigo a la presencia del Señor. Sin embargo, había un estorbo más, había un problema más. El problema estaba en que había mucha gente y no podían llevarlo delante de Jesucristo. Estos hombres, por la fe que tenían, no vieron el estorbo, no vieron la pared de gente que les estaba quitando el paso, sino que ellos dijeron: trabajemos, vamos a subirnos al tejado de esta casa. No importa si nos regaña el dueño, no importa si el dueño nos va a cobrar por la destrucción que hagamos, pero empecemos a trabajar. Subámonos al tejado de esta casa y exactamente abramos un hoyo ahí en el tejado de esta casa, y vamos a traer lazos y vamos a amarrar las 4 puntas de la cama de este amigo, y con la fuerza que Dios nos dé lo vamos a meter y lo vamos a bajar para que esta camilla caiga exactamente cerca del Señor Jesús.
y se pusieron a trabajar. Jesús enseñando y los otros trabajando en el tejado. Y exactamente aquellos hombres tomaron el tiempo para poder hacer el orificio en aquel tejado. Y bajaron al hombre a la presencia del Señor. Pero aquí viene otro estorbo más. El estorbo más grande que el hombre tenía era que este hombre estaba paralítico. Y no solamente paralítico, sino que estaba en pecado. Quiero decir, amigo y amiga, que muchas veces la enfermedad viene por causa del pecado. Y si hablamos originalmente a través de la palabra de Dios, el pecado produce la enfermedad. El pecado produce cautividad. El pecado produce la muerte. El pecado produce la desgracia. Produce los accidentes. Los problemas más graves del hombre son producidos por el pecado. Y aquel hombre que fue puesto delante de Jesús venía en esa situación, en esa condición, en pecado y paralítico. En otras palabras, llevaba la de perder. Pero yo te digo una cosa en esta hora: cuando hay fe y estamos delante del Señor, algo maravilloso puede producirse, algo maravilloso puede hacerse. Dios no falla cuando Él ve fe en la vida de las personas. Cuando Jesús vio a aquel hombre y contempló su necesidad y contempló sus estorbos y vio en él la situación en que estaba, tirado en una camilla, el Señor Jesucristo sacó su palabra delante de toda la gente, delante de los fariseos y doctores. Sacó su palabra. Y el Señor Jesucristo le dijo a aquel hombre: hombre, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Pero esta expresión de la divinidad de Jesús trajo algo incorrecto en la vida de los fariseos y doctores de la ley. Porque ellos, dice la Escritura, se pusieron a pensar muy diferente. Se pusieron, dice, a cavilar en sus corazones. Esos entendidos de la ley y esos que se creían muy apartados y santos y perfectos, dice que se pusieron a pensar en sus corazones, pero ¿cómo dice este hombre que puede perdonarle los pecados a este otro? Si los pecados solamente Dios los puede perdonar. Aquí hay dos cosas importantes. Jesús puede perdonar o podía perdonar pecados en aquel tiempo porque Él era verdaderamente Dios. Y Él les dice a todos: ¿qué es más fácil decirle a una persona? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate y anda. Indudablemente, la respuesta sería la primera. La Biblia dice: perdonaos los pecados los unos a los otros. La Biblia dice: lo que puedas perdonar en la tierra será perdonado en los cielos, y lo que puedas atar en los cielos será desatado en la tierra. O sea que el asunto más fácil sería decirle a aquel hombre: tus pecados te son perdonados. Jesús estaba demostrando ahí que Él tenía la autoridad como Dios para perdonarle los pecados a una persona. Y ciertamente, aunque el hombre estaba en una seria condición, el poder de Dios para sanar, que estaba ahí presente, era suficiente para operar en la vida de aquel paralítico.
Cavilar en el corazón o en el pensamiento quiere decir considerar una cosa en demasiada sutileza. Considerar una cosa en demasiada sutileza. Eso era lo que estaban los fariseos y doctores haciendo, cavilando en sus corazones. Pero ¿qué quiere decir esto? Quiere decir en nuestras palabras de hoy, que eso no es posible. Eso sí está difícil. Tanto perdonar como levantar a un enfermo está difícil. Eso no lo puede hacer un hombre así como Jesús, que se le ve humano, ahí con sus vestiduras, o con sus sandalias, o con su pelo como es, o como él habla. No, está difícil que lo haga. Considerar una cosa con sutileza. Eso es cavilar en el corazón. También podemos decir que darle lugar a la incredulidad en el corazón es el estorbo más grande en los oyentes. Cuando un oyente escucha la palabra de Dios, o cuando Dios quiere hacer algo en algún grupo, pero hay incredulidad, Dios no puede hacer las cosas. Hay una pared muy grande entre lo que Dios quiere hacer y los oyentes. Pero la Biblia dice en el libro de Efesios, en su capítulo 2, que el Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, dice que derribó la pared intermedia. Y eso es lo que quiere hacer Dios en esta hora: derribar las paredes que hacen división entre el oyente y el mensaje de la palabra de Dios. Dios quiere derribar esa pared para que muchas gentes crean, para que muchas gentes consideren que el Señor Jesucristo ahora y siempre tiene la capacidad de salvar, de sanar, de restaurar, de perdonar. La gloria sea para el Señor siempre. Entonces el Señor Jesús dijo lo más fácil al paralítico. Hombre, le dijo, tus pecados te son perdonados. Quitando esa piedra del pecado, empieza a correr libre el agua. Quiero decir que inmediatamente el Señor Jesús perdonó el pecado de aquel hombre y le dijo, levántate y anda. Inmediatamente su cuerpo fue restaurado a un cuerpo nuevo, a un cuerpo restablecido por el Señor, a un cuerpo sano por el poder de nuestro Dios. Sea el nombre del Señor glorificado para siempre. En aquel momento algo maravilloso sucedió. La gente que estaba en silencio, la gente que estaba calladita, la gente que estaba juzgando, la gente que estaba oyendo, cambió totalmente ese aspecto. Por así decirlo, ese culto se convirtió en un culto de poder, en un culto de gozo, en una reunión de alegría, en una reunión de paz, en una reunión gloriosa. Y aquí viene otro asunto maravilloso. Cuando el poder de Dios se derramó en aquel hombre y lo levanta de la cama, el primero que empezó a glorificar a Dios fue el paralítico. No tenía otra cosa que hacer. Su corazón estaba hinchido. Su vida estaba llena. Queridos amigos y hermanos, ninguna persona puede quedarse callada o puede quedarse igual. Ninguna persona puede manifestar algo negativo cuando el poder de Dios lo envuelve. Cuando el poder de Dios nos llena, cuando la virtud del Señor es derramada sobre una persona, no importa cuál sea su necesidad, o tal vez no tenga necesidad, pero cuando el poder del Señor está presente,
No podemos pensar otra cosa. No podemos abrir la boca para decir algo incoherente. Cuando el poder de Dios nos toma, empezamos a hablar cosas maravillosas para exaltar, para bendecir y glorificar y confesar que nuestro Dios tiene todo poder. El ex paralítico dice que al levantarse de la camilla donde estaba, empezó a glorificar a Dios. Antes no podía, pero ahora sí. Antes estaba callado. Antes venía triste. Sí tuvo fe, pero antes vino un poquito preocupado. No vaya a ser que me boten en el camino. Pero ahora diferente. El paralítico dice ya, en sus piernas fuertes, en sus pies capaces de andar, dice la Escritura que empezó a glorificar a Dios. Porque Dios había hecho la obra en su vida. Pero también la gente no se quedó con sus pancartas abajo. La gente no se quedó con sus manos caídas. La gente no se quedó como estaba. No, dice la Escritura que cuando estas personas vieron el milagro, se sobrecogieron de asombro. Se sobrecogieron de asombro. Ese espíritu de asombro los tomó cuando ellos vieron ese milagro. Ya nadie podía decirles que no era posible. Ya ninguna persona podía equivocarles. Cuando ellos salieran afuera a sus lugares, a Jerusalén, a Judea, a Galilea, a sus casas, a sus campos, a sus fincas, la gente que estuvo ahí presente, viendo el poder de Dios levantando a este paralítico, ya tomados de asombro, ellos tenían que salir de ahí. La reunión se iba a terminar. El paralítico se iba a ir a su casa porque así se lo dijo el Señor: vete a tu casa. Los 4 hombres que lo llevaron con fe fueron a disfrutar de esa gloria y de esa presencia de Jesús hacia afuera. Pero toda la gente que había asistido a esa reunión, llenas de asombro, ellos tenían que ir por diferentes lugares. Y dijeron: ustedes no nos pueden decir que Jesús no es realmente el Hijo de Dios. Nosotros ahora lo sabemos. Jesús de Nazaret es el Hijo del Dios viviente. Alabanza al nombre del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque esas personas también se llenaron de asombro y sus corazones se llevaron de temor, quiere decir de reverencia. Aquellas personas habían acudido a aquella reunión como una reunión casual porque Jesús iba a estar ahí. Como una reunión como la que tuvo Jesús en el Sermón del Monte, o como una reunión en la casa de otro hombre en Jericó, o como en Caná de Galilea, o como una reunión en Samaria. Pero estas personas que estuvieron en Capernaum viendo ese milagro del paralítico levantado, dice la Escritura que se llenaron de temor, quiere decir, estaban agarrados por la reverencia. Ellos llegaron a aquella reunión como una reunión de siempre, como una reunión tradicional. Pero ellos estaban en medio de un ambiente donde el poder de Dios estaba fluyendo. Y esto los tomó y los llenó de reverencia.
y pensaron diferente. A Dios hay que darle gracias. Ellos en esa reverencia no salieron en silencio. No salieron diciendo, imposible pero cierto. No. Ellos también salieron glorificando a Dios con una reverencia total. Y es posible que algunos dijeron, queremos estar en otra reunión así, donde Jesús esté glorificando el nombre del Padre y haciendo los milagros que al Padre le agrada que se hagan para beneficio de las personas. Amigos y hermanos, cuando estemos en el templo, llenémonos de reverencia. Cuando estemos en la presencia del Señor, llenémonos de alegría. Cuando estemos en la presencia del Señor, vengamos con pensamientos buenos, con una conciencia limpia, santificada por la sangre de Jesús. Cuando lleguemos a la presencia del Señor en el templo o en alguna casa donde se esté haciendo culto o en algún lugar a donde asistamos a algún servicio, llenémonos de temor, de reverencia a Dios, porque Dios merece honra y gloria y reverencia, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y lo que esta gente confesaba era algo cierto. Hoy hemos visto maravillas. Y yo quiero decirles en esta hora, no han pasado los tiempos de las maravillas. Dios sigue haciendo milagros en los hombres pecadores. Dios sigue levantando muertos. Dios sigue levantando paralíticos, enfermos, caídos, lunáticos, locos, atormentados, endemoniados. No importa quién sea, pero Dios sigue haciéndolo porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ahora quiero decirte a ti, hermano y hermana, llénate de fe. No importa cuántos obstáculos hayan. No importa la necesidad o la situación de tu amigo, de tu pariente, de la persona que trabaja contigo. Si tú estás lleno de fe, comparte la fe y trae a esa gente a los pies de Jesús. Hermano y hermana, no cierres tu corazón ni cierres tus oídos. Tú todavía no has hecho lo que Dios quiere que hagas. Llénate de fe y empieza a buscar alguna persona que necesite de la misericordia y de la presencia de Dios. Hay tantos pecadores, hay tantos hijos pródigos, hay tanta gente en el mundo que necesita de alguien que vaya y que les hable una palabra de fe, una palabra de aliento, de amor, una palabra de ayuda. Enséñale a la gente, por la fe en el nombre de Jesús, enséñale a la gente que Dios está vivo, que Dios no ha muerto, que Dios es el Dios todopoderoso en los cielos y en la tierra, que puede hacer milagros y que todavía puede perdonar pecados y levantar a los enfermos ahí donde estén tirados. Dios tiene poder para hacerlo. Ve al hospital, pero ve con fe. Ve a la cárcel, pero ve con fe. Ve a la calle, a la casa de alguna persona, pero llénate de fe. Y dile al Señor, tú tienes poder para sanar y libertar a estas personas. Hermano de cualquiera iglesia que me estés escuchando, aumenta tu fe. Aumenta tu fe. No permitas que tu fe baje, se decline, que tu fe esté aguada, que tu fe esté poca, que tu fe esté en el suelo. Levántate en fe. Ora al Señor y dile al Señor, haz progresar mi fe. Dame, Señor, espíritu de fe en el poder del Espíritu Santo para poder ir y decirle a mis amigos, a mis parientes, a mis vecinos, que Jesús vive y que Él tiene poder para salvar y sanar y liberar.
Levántate en fe, hermano y hermana. No permitas que el diablo te engañe y que ningún demonio te diga ya no tienes fe. Tienes fe, aunque esté languideciendo tu fe, aunque se esté apagando un poquito. Pero hoy es el tiempo de orar al Señor, de poner las rodillas en el suelo y decirle al Señor, aumenta mi fe. El Señor lo va a hacer porque el Señor quiere hacerte un instrumento de paz, de bien, de justicia para otras personas que lo necesitan. Que Dios te bendiga.